Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Astolfo Moisés Peña y yo les voy a hablar un poco sobre el deterioro de la capa de ozono. Antes de poder explicar lo que es el deterioro de la capa de ozono y cómo se genera este fenómeno, quiero explicarles lo que sería la definición de qué es la capa de ozono. La capa de ozono, valga la redundancia, es una capa protectora que actúa como filtro para poder evitar que los rayos ultravioleta del Sol puedan literalmente penetrar completamente a la Tierra. Esta capa se encuentra entre 15 a 30 kilómetros desde la superficie terrestre y está compuesta o está generada por moléculas de trióxido que ayudan o absorben todas estas radiaciones que emite el Sol. Cuando ella literalmente eh, absorbe lo que serían estas radiaciones ultravioletas, ella pierde lo que sería una molécula, convirtiéndose en dióxido de oxígeno. Y esto es lo que se genera o lo que se puede definir como el deterioro de la capa de ozono, ya que va generando huecos durante la capa, ¿ok? Permitiendo así su descomposición. Causas del deterioro de la capa de ozono. Una de las principales causas vienen directamente del Sol y son los rayos ultravioleta. Pero aparte de ello, nosotros los humanos contribuimos también para el deterioro de la capa de ozono. Y una es la sustancia clorofluorocarbono, que es la cual utilizan para ayudar a la expulsión del líquido dentro de los aerosoles. Además de ella, hay sustancias como lo son el nitrógeno y el bromo, que son utilizados para la realización de fertilizantes. Estas sustancias que son utilizadas en las plantaciones para evitar cualquier plaga. Estos son totalmente dañinos, ya que no solamente dañan la tierra, sino que lo que emiten al aire son directamente penetrantes y dañinas para la capa de ozono. ¿Cuáles son las consecuencias de que el deterioro de la capa de ozono? Directamente son netamente para la salud en la vida de los humanos. Y no solo en los humanos, en los animales. Y en las plantas lo que emiten es directamente una interrupción en su crecimiento. Es decir, los rangos o los lapsos que anteriormente se generaban en el crecimiento de alguna planta ya ahorita son mucho más largos, ya que por las radiaciones del sol no permite que ésta pueda crecer en el proceso correcto en el cual ella está destinada directamente a generar un fruto. ¿Cuáles serían las soluciones para eso? Una de las soluciones fundamentales es evitar el uso de aerosoles, evitar también el uso de fertilizantes, estas que contienen esos átomos que generan directamente, o esas moléculas que generan directamente un daño gravísimo dentro de la capa de ozono. Ahora vamos a hablar sobre las lluvias ácidas. ¿Qué son las lluvias ácidas? Las lluvias ácidas son todas aquellas precipitaciones o formas de precipitaciones las cuales caen mezcladas con sulfúrico y nítricos. ¿Cuáles son las causas de que se generen esas precipitaciones? Pues directamente las causas son todas las actividades que hacemos en nuestro día a día. Directamente el uso de un carro, cuando bota dióxido de carbono, eso emite o ayuda directamente a que se generen estas precipitaciones. Además de todas las radiaciones que generan las centrales eléctricas y todas las sustancias que emiten las plantas o las fábricas al ambiente, eso genera que haya un contacto directamente con alguna nube que esté directamente a caer alguna precipitación y se genere esa mezcla para poder así directamente caer y formar este tipo de precipitación. ¿Cuáles son las consecuencias de la lluvia ácida? Una de las consecuencias es la acidificación del agua, es decir, el agua cae con un sabor totalmente ácido, provocando así la muerte de las plantas y la muerte de los microorganismos. ¿Cuáles son sus soluciones? Es importante poder reducir el consumo de energía para poder evitar que esto ocurra. Aparte de eso, debemos usar automóviles que no sean de combustible, sino que vengan directamente a base de gas o a base de electricidad. Otra de las cosas es usar el azufre como sustancia y poder incentivar a las personas a que sigan plantando árboles, ya que esto ayuda directamente a la capa de ozono a poder que no se siga literalmente deteriorando. Gracias por su atención, espero que tengan un bonito día y que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, mi nombre es Lispector Rialba y voy a hablarles sobre el marco legal y acuerdos nacionales e internacionales sobre los problemas de deterioro de la capa de ozono y las lluvias ácidas. A mediados de la década de 1970, un grupo de científicos se da cuenta que ciertos productos fabricados por el hombre estaban ocasionando problemas al medio ambiente.
En 1985 se dan cuenta de que había un agujero en la capa de ozono. Es aquí donde empieza la batalla en la recuperación de la capa de ozono. Ya no había tiempo que perder. La Organización de Naciones Unidas, el cual es un ente importante, sirve como puente para empezar a unificar los países de los hemisferios y poder así buscar la solución a esta situación. El Convenio de Viena en 1985 tiene como objetivo principal protección de la capa de ozono. Los países deben seguir ciertas obligaciones, como por ejemplo la cooperación e intercambio de tecnología, tratar de prevenir o reducir esas actividades del hombre que de alguna manera puedan afectar negativamente la capa de ozono. Se da también luego el Protocolo de Montreal en 1987, donde se puede decir que es un anexo al Convenio de Viena, ya que lo que hace es integrar la eliminación de las sustancias dañinas para el medio ambiente, las sustancias agotadoras del ozono, como son los fluorocarbonos, los halones, los tetracloruros de carbono, bromuro de metilo, entre otros. La enmienda de Kigali en el 2019 puede decir que modifica al protocolo de Montreal, ya que lo que hace es integrar un protocolo más o algo más que eliminar o tratar de eliminar, como es la reducción de hidrofluorocarbonos, lo cual ellos pretenden de cumplirlo o realizarlo en 3 fases. Estas son la primera fase. Los países desarrollados eliminarán gradualmente el consumo de HFC en el 2019. Luego los países en desarrollo congelarán el consumo del mismo en el 2024 y un grupo menor de países congelará el consumo de HFC para el 2028. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aunque no esté directamente relacionado con el deterioro de la capa de ozono, sí existe una relación entre el cambio climático y la contaminación ambiental, donde de alguna manera incluye lo que son esos gases causantes de las lluvias ácidas. Igual nos encontramos con el protocolo de Kioto, que es también relacionado con el cambio climático, pero también contribuye con esos gases que de alguna manera causan también las lluvias ácidas. En lo que se refiere al Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente, ellos informan que más o menos para mediados del 2060 habrá una recuperación completa de la capa de ozono en todos los hemisferios, ya que ésta se ha ido recuperando gradualmente entre un 1 y 3% por década. En lo que se refiere a la parte interna, lo que es el marco legal de acuerdos nacionales, Venezuela se rige por el Protocolo de Montreal, sigue sus reglas y también internamente tiene lo que es la Ley Orgánica de Protección del Ambiente, en donde se trata también de reducir las emisiones de contaminantes que pueden producir lo que es lluvias ácidas y daños al medio ambiente, daños a la capa de ozono. También se encuentra un ente llamado, una fundación que es la FAN, Fundación de Amigos de la Naturaleza, lo que se encargan en la protección del medio ambiente. Como conclusión puedo decir que la problemática del medio ambiente nos envuelve a todos, es algo que todos tenemos que ver y todos podemos ayudar a erradicar el deterioro de la capa de ozono. Por esto que muchos países alrededor del mundo han establecido regulaciones, tanto nacionales como internacionales,
para acabar con esta situación, ya que esto ha puesto en peligro nuestra existencia. Muchas gracias. Mi nombre es Larisa Burgos, expediente CJP 242-00129B. Les voy a hablar sobre el efecto invernadero, el calentamiento global y la contaminación radioactiva. El efecto invernadero no es más que los gases que se concentran en la atmósfera de manera natural que ayudan al mantenimiento de la temperatura ideal para nuestro ecosistema en la Tierra. Estos gases hacen un trabajo de mantita que nos mantienen a todos en la temperatura correcta, teniendo la cantidad de luz, agua, terrenos fértiles para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Cuando estos gases se alteran, que actualmente están afectados por la contaminación humana, hacen que todo eso se desequilibre y que las temperaturas se incrementen. Las consecuencias del efecto de los gases de efecto invernadero no es más que el deshielo de las masas glaciares, originando inundaciones en zonas costeras, afluencias de ríos, huracanes más devastadores, migraciones de las especies, terrenos que pierden, tierras que pierden su concepción fértil para la agricultura, entre otros. ¿Cómo podemos solucionar todo este efecto? Lo vamos a ver junto con los efectos del calentamiento global. El calentamiento global resulta del incremento de la temperatura gracias al aumento por contaminación de los gases de efecto invernadero. Las 5 principales causas de esto es el calentamiento global, el cambio en el clima de las estaciones, la generación de energías no renovables en exceso de uso, las fábricas y su emanación de gases contaminantes sin control, el uso del transporte con combustible como el gasoil, la gasolina y no con combustibles alternativos o con opciones alternativas, la opción de no reciclaje, etc. Les puedo destacar que el principal contaminante hoy en día es el CO2 y es emanado por el humano. Las consecuencias del calentamiento global y del incremento de los gases del efecto invernadero son prácticamente inevitables, aun cuando el humano todavía puede establecer un poco de control sobre esto. ¿Por qué se los digo? Porque desde que comenzamos la era de la industrialización a la fecha, hemos incrementado un 40% la concentración de esos gases contaminantes dentro de la atmósfera. ¿Qué hace eso? Hace que nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad se altere. ¿Por qué? Porque alteramos la temperatura bajo la cual nos desarrollamos. Y bueno, ya conversamos todas las consecuencias. En cuanto a la contaminación radioactiva, esta no es más que el producto de la presencia de sustancias radioactivas que interfieren en el aire, en la tierra o en el agua. Estas pueden ser contaminantes naturales o contaminantes artificiales. Los naturales son los que ya se encuentran en la atmósfera, en la tierra. Nosotros tenemos componentes radioactivos en la tierra de manera natural. Y bueno, y sin necesidad de la intervención humana pueden hacer algún efecto de alteración, como por ejemplo el radón, que es un gas radioactivo. Artificial, bueno, ya sabemos cuando interviene el humano en todas las fabricaciones nucleares. Las causas de la contaminación radioactiva las vamos a resumir rapidito en accidentales, industriales, militares, médicos y residuales. Sabemos el uso de la radiación en la medicina, sabemos el uso militar con las bombas atómicas, industrial en las industrias que generan insumos radioactivos en su rutina de fabricación, y todos ellos pueden ser causas contaminantes de este. Consecuencias de la contaminación radioactiva directamente para el humano es súper perjudicial, desde menor escala hasta máxima escala. En la menor escala podemos hablar que puede contribuir a fallas en el sistema inmunológico, el desarrollo genético, variaciones de ADN, infertilidad, cáncer hasta la muerte. Las soluciones no es más que un manejo adecuado de este recurso. La radioactividad se usa hasta en las industrias energéticas, pero si el humano pierde el control y pierde el manejo adecuado de esto, puede ser completamente dañino. Fíjense que lo que pasó en la estación de Fukushima. La estación de Fukushima, muy manejada, controlada, pero
un terremoto que no tuvo nada que ver con la intervención humana generó un caos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Jiménez, soy estudiante de licenciatura en Psicología y en este punto de la exposición me corresponde abordar el tema marco legal y acuerdos nacionales e internacionales sobre los problemas de efecto invernadero, calentamiento global y contaminación radiactiva. Ok, ¿de qué viene o de qué trata esto? Es una serie de acuerdos o tratados a nivel internacional que buscan estabilizar la concentración de gases en la atmósfera. ¿Cuál es la misión del marco legal? La misión del marco legal consiste en prevenir y mitigar daños ambientales, regular y controlar las emisiones contaminantes en el ambiente, fomentar el uso de tecnologías limpias y energías renovables o autosustentables, establecer responsabilidades y sanciones a quien corresponda, promover la cooperación internacional y la equidad climática. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, a través de distintos organismos, tratados y convenios en el ámbito nacional e internacional. Ok, ¿cuáles son esos tratados, la convención y acuerdos internacionales que constituyen como tal el marco legal? Son los siguientes: la Convención Tratados de las Naciones Unidas en el año 1992, el Protocolo de Kioto en el año 2008 y el Acuerdo de París adoptado en el año 2015. Les voy a hablar sobre cada uno de ellos y comenzamos por digamos, la raíz o por donde se realiza todo este movimiento internacional, y es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un tratado internacional adoptado en el año 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, y que entró en vigor en el año 1994 con la principal misión u objetivo que es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Seguidamente tenemos el Protocolo de Kioto, que es un protocolo de la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual obligó a países desarrollados a disminuir o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2008. Para culminar con esta lámina tenemos el Acuerdo de París, que es un tratado internacional sobre el cambio climático adoptado por 196 países en diciembre del año 2015 y que entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 y forma parte también de este marco o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y también busca hacer esfuerzos mancomunados entre naciones para limitarlo a 1,5 grados centígrados, lo cual reduciría significativamente los riesgos del cambio climático. En esta lámina quisiera profundizar un poco más acerca de los objetivos que se plantean dentro del marco legal, y destacan los siguientes: principalmente proteger al medio ambiente y a la humanidad, adaptar a las sociedades al cambio climático y el monitoreo y reporte. ¿Cómo protegemos al medio ambiente y a la humanidad? A través de la reducción de gases de efecto invernadero como el CO2, el gas metano y óxidos de nitrógeno, los cuales fueron contemplados dentro del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Como meta clave es limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados. También se busca fomentar la cooperación internacional entre países, promoviendo la colaboración entre ellos para enfrentar problemas que puedan trascender sus fronteras. Cuando nos referimos a adaptar a las sociedades, nos referimos a una serie de acciones y políticas impulsadas por gobiernos, organizaciones y comunidades.
las cuales buscan reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia ante los impactos ambientales. A través del desarrollo de políticas públicas de adaptación, la protección de la salud pública, mejoras de infraestructura y urbanismos, educación y conciencia ambiental, acceso a financiamiento climático y la protección legal ante riesgos ambientales. En resumen, las poblaciones del mundo se adaptan gracias a la implementación nacional y local de los compromisos legales internacionales, los cuales tienen impactos directos en salud, seguridad, infraestructura, educación y medios de vida. ¿De qué se trata el monitoreo y reportes? Bueno, se refiere al seguimiento y recopilación, verificación y presentación de informes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las medidas adoptadas para mitigar el cambio climático, acciones de adaptación, financiamiento climático recibido o aportado y transferencia de tecnología y creación de capacidades. Monitoreo es seguimiento técnico y científico, reportes, informes nacionales y globales. Esto tiene como objetivo o sus mecanismos, por así decirlo, fundamentales, son para asegurar que los países cumplan con sus compromisos ambientales, especialmente con el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la contaminación radioactiva también existen una serie de convenios, los cuales voy a mencionar ahora. De ellos se tratan el convenio sobre la notificación temprana de accidentes nucleares de 1986, post-Chernobyl, y el convenio sobre la seguridad nuclear en 1994. Para hablar sobre el primero, fue adoptado por la Organización Internacional de Energía Atómica en respuesta al desastre de Chernobyl, el cual entró en vigor en octubre de 1986. Su principal objetivo es garantizar la notificación inmediata a otros países y a la Organización Internacional de Energía Atómica cuando ocurra un accidente nuclear que pueda tener consecuencias que trasciendan fronteras. Al hablar del Convenio sobre Seguridad Nuclear de 1994, surge tras la creciente preocupación por la seguridad de los recursos nucleares civiles años después de la tragedia de Chernobyl, el cual entró en vigor en el año 1996 y también es promovido por la OIEA. Su principal objetivo es establecer estándares internacionales para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares civiles. Venezuela también cuenta con un marco legal ambiental, el cual está incluido dentro de la Constitución Nacional a través de la Ley Orgánica para el Ambiente. Venezuela también ha ratificado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Sin embargo, Venezuela enfrenta dificultades en la aplicación efectiva de estas leyes por la falta de recursos y la debilidad institucional.